Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. El doctor Ramos Padilla quizás no lo sepa, todos sabemos que tiene un firme y demostrado compromiso con un objetivo de desarrollo sostenido, que es el objetivo número 16, que es lograr la paz, la justicia e instituciones sólidas. El doctor Ramos Padilla ha acompañado mucho a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ha acompañado mucho al Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos. Él participó de distintos encuentros, incluso latinoamericanos, donde se reflexionaba sobre esto que hemos llamado golpe blando, que es el lawfare, y hablamos de persecución, y hablamos de noticias falsas, y fuimos conversando con mucha gente de distintas partes de Latinoamérica que estaban padeciendo lo mismo. Yo como para darle una apertura a nuestra charla, doctor, quiero visualizar esto del lawfare, aunque sea reiterativo siempre. El lawfare necesita una pata que sea mediática, incluso monopólica en América Latina, otra pata que sea del Poder Judicial, una de espionaje, generalmente de adentro y de afuera de un país, y otra que tenga que ver con el sector político. El grupo político siempre es necesario para llevar adelante esto. Y en el último conversatorio en el que tuvimos el gusto de contar con su presencia, con tu presencia, doctor, hablamos sobre el lawfare y tus reflexiones fueron absolutamente valiosas. Quiero que las recreemos un poco como introducción en esta entrevista. Sí, yo lo primero que diría es la preocupación que tengo de que a pocos días de cumplirse un año del mandato de este gobierno, que yo lo considero mi gobierno, porque soy juez y supuestamente los jueces no podemos pensar, o esas cosas que dicen por ahí, no hemos dado un solo paso para modificar esta situación, de hecho, que recibimos el 10 de diciembre del año pasado, ¿no? Están los mismos jueces que siguen haciendo las mismas porquerías, antes para lastimar a la sociedad, para perseguir a los opositores. Hemos avanzado con el tema de los espías, pero en el Poder Judicial no se ha dado un solo paso y todavía estamos padeciendo gente como Llorens, gente como Stornelli, estos dos jueces, Bruglia, Bertucci, Castelli, y la verdad que vamos muy lentamente con eso, y eso es preocupante, ¿no? Un país que tiene presos políticos, y todavía los tenemos, no solo algunos en su domicilio, pero también hay algunos que todavía siguen en las cárceles. A mí me parece que es una gran vergüenza para la democracia. En ese Incluso, marco, tal vez poco prolijo, si hay que ser prolijo en estas cosas, ¿no? No soy políticamente prolijo, sino que me gustan las cosas claras. incluso también este desafío nuevo, ¿no?, de Irurzun, que maneja el bolillero de los sorteos, ahora nuevamente es el titular de la Cámara Federal. A ver, y Bruglia lo acompaña, y nuevamente personas que están siendo cuestionadas. Y un poco el statu quo que es sumamente doloroso, porque vemos que también el mismo procurador sigue en provincia de Buenos Aires, Maíquez en Ciudad promovido a procurador, Casal procurador provisorio. O sea, no se va a resolver esta situación digamos, de procurar igualdad de armas, de procurar igualdad de trato, si siguen las mismas personas que han estado trabajando en el armado y en la persecución, claramente.
Sí, yo creo que tenemos yo soy juez, intervengo en una sola causa, que es la causa Puf Puf, a mí no me han pasado las desgracias que has tenido que enfrentar vos, Lali, o Vudú, o todos los compañeros, amigos que han sufrido tanto, Milagro Sala, que han sufrido tanto en estos 4 años. Y me he puesto, solo porque a mí solamente me estuvieron espiando, a dónde iba de vacaciones, cómo estaba de salud, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y estoy trabajando en la causa Puf Puf, es una manera de militar para mí, ya que soy juez y solo tengo permitido ser abogado en causa propia. Y bueno, estos días estoy viendo así como antes se refugiaban en los cuarteles, hoy estos jueces, que ya deberían estar siendo juzgados ellos, siguen trabajando para su propia impunidad ahora, ¿no? Y defendiendo estos intereses de la Embajada de Estados Unidos, de Clarín, de La Nación, con sus mismos aliados, Majul, La Nata, y algunos hay que pasar una vez por todas a dejar de defenderse y acusarlos. Son muy graves los delitos que ha cometido toda esta gente. Son realmente los peores delitos que puede cometer un juez, ¿no? El juez está para proteger a la gente, no para... Ahora, están para protegerse ellos, abusar de sus cargos, perseguir políticamente a los opositores. Realmente es muy hipócrita y veo una ministra de Justicia callada, que yo no sé qué es lo que está haciendo, que una reforma que se ha hecho, que sí es buena, hay que apoyarla, pero que no resuelve nada en definitiva. Todo sigue igual, quienes están con domiciliaria siguen con su pulsera o con su tobillera, y me parece que eso no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. Yo voté a este gobierno, quiero sostenerlo, pero la verdad que me quejo, protesto y trato de hacer lo posible para que salgamos de esto. Juan, estaba repasando el otro día y puse un Twitter, porque si bien los jueces no pueden ser cuestionados por el contenido de sus sentencias, tampoco pueden prevaricar, que es un poco el motivo por el que también iniciaste esta causa contra el camarista Jones, ¿no? Pero yo puse algo que es un textual de lo que mencionaste en el conversatorio del 21 de agosto, ¿no? Y fue: hasta que los jueces no aprendan que son ciudadanos que deben responder ante la ley por los delitos que cometen, no vamos a cambiar el Poder Judicial. Y creo que se ha iniciado a partir también de esta denuncia por prevaricato ese camino en relación a estas causas armadas. Y lo que toca ahora es un poco lo que acabás de señalar, ¿no? Todos deberían estar no dando un paso al costado en las defensas, ejerciéndolas como corresponde, todos los damnificados por este hecho, como es también tu caso, ¿no? En la causa PUF, o llamada PUF, pero todos los que de alguna forma hemos sido atacados, perseguidos o encarcelados, deberíamos estar activando este mecanismo del prevaricato, porque los jueces tienen muchas formas de prevaricar. ¿Estoy en lo cierto? Sí, totalmente. Lo que estoy viendo yo en estos días es pero groserías como la de Llorens, ¿no? Lo denuncio y como él estaba en la presidencia de la Cámara, no la sortea y directamente dice que no corresponde. Se resuelve sus propias denuncias, ¿no? Es una cosa increíble que yo jamás he visto. Y encima me amenaza con que después publican cosas.
me amenaza con que me va a mandar a un tribunal, no sé qué tribunal será, porque ahí yo me presenté como imputado. Cuando me enteré que me seguían, me fui al juzgado de Bonadío, dije, acá está, señor, no me siga más, que lo que quiere saber. Después lo quisieron archivar. Hay una vocación de archivar esa causa, que no se partió y quedaron los espías de Loma de Zamora, pero quedaron la conducta de los jueces y la utilización de toda esa información para que los jueces se sigan protegiendo. Es increíble ver la apelación de Tornelli, por ejemplo, que usa las propias escuchas ilegales que él obtuvo para sostener sus recursos. Y la Cámara lo deja y el fiscal de Cámara adhiere. Entonces la prueba, la falsa prueba, porque ni siquiera es prueba. Mirá, me usan como prueba en mi contra que un día en el otro hablé en una conferencia, que además era terrible la conferencia, porque era sobre los presos en Latinoamérica. Sí, ¿no? la recuerdo. Con todo un seguimiento, con programas. Y puedes encontrar una escucha donde vos hablas con tu marido Sí. y le decís, me encontré con Ramos Raúl Padilla, Padilla. con saludos, Sí. qué sé yo, y eso es una prueba a mi contra. La otra prueba a mi contra. Y fíjate la locura, yo soy el imputado. Y el Tornelli es el querellante. Es el mundo del revés. Sí. Y lo terrible es que buscan... Bueno, lo terrible es que en esas causas buscan validar su propio armado, sus propias pruebas falaces, espurias. Ellos a partir de ahí también buscan su blindaje, ¿no? Y antes era para perseguir, ahora es para lograr su impunidad. Claro. Han hecho ahí una cofradía lamentable entre todos, donde se defienden unos a otros. Y uno se los dice y ellos hacen lo que quieren. Entonces no dejan entrar a nadie que no sea de esa Cámara, que debió haber sido compuesta por otros jueces, ¿no? Esta corte es vergonzosa y acaba de salir un informe, donde el informe de la Comisión Beraldi, donde no se habla con la verdad y seguimos sosteniendo a estos 5 cortesanos que fueron los grandes encubridores y que están haciendo porquería frente a los ojos de todos. Sí. ¿Cómo van a abrir un persaltum para resolver sobre si un juez está bien o mal nombrado? Primero, la Constitución no nos llama a la Corte a intervenir en la designación de jueces. Pero además de eso, estos tipos, dos quisieron entrar por decreto. Me parece que están descalificados para hablar si un juez está bien nombrado o no está bien nombrado, porque moralmente es un tema que una vez dijeron tal cosa, después cambiaron, aceptaron ir por otro lado. Después tenés a Lorenzetti, que se paseaba con Bonadío y con Moro, haciendo alarde del Laufer. La tenés a Hayton de Nolasco, que la Constitución le importa poco, porque ya pasó los 75 años, y ya se consiguió un amparo de otro amiguito, y ahí se queda. Tenés un procurador que está aferrado a un sillón y no se quiere ir. Y así estamos, ¿no? Y ya pasó un año. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite.
lo terrible, Juan, también, concretamente en este fallo que acabas de referenciar de Bertucci y Bluglia, el per saltum que ha definido la Corte, lo grave es que si se quiere, y en forma, para mi gusto, muy explícita, ellos generan un conflicto de poderes, porque se expiden solo en relación con la resolución del Consejo de la Magistratura, que esa resolución fue superada por una actuación del Poder Ejecutivo, que fue el que decidió enviar el pliego de estos dos camaristas por traslado al Poder Legislativo, y intervino el Senado de la Nación. O sea, uno no puede mencionar desde un poder del Estado que intervinieron los otros dos poderes, pero no me meto en esa parte. A mí me parece muy grave esta situación de conflicto de poderes. Hay un poder que está ignorando la actuación ajustada a derecho de los otros poderes del Estado, haya partido de una resolución del Consejo de la Magistratura o de donde fuere. ¿Vos qué opinás de eso? No quisiera, sí, que no quisiera enterarme que ahí hubo alguna pacto, alguna... Si uno mira la historia argentina del año 30, cuando salió aquella famosa acordada de la Revolución Triunfante, donde Figueroa Alcorta negoció con Uriburu después del golpe de Estado, y le dijo, yo te saco una acordada diciendo que el golpe de Estado, cuando triunfa, constituye un gobierno legítimo, una vergüenza que después utilizaron todos los gobiernos militares, hasta los genocidas, y Figueroa Alcorta y su procurador Horacio Rodríguez Larreta se pudieron quedar en el cargo a partir de ese negocio, ¿no? Y hoy vos ves, entras al tribunal y vos ves que el único prócer que hay en el Palacio de Justicia es Figueroa Alcorta. Vas a la Asociación de Magistrados y lo primero que ves entrando a la derecha es una placa de mármol de Carrara donde se le agradece al gobierno de Videla la donación de ese edificio. La verdad que tenemos la justicia en manos de cualquiera. Claro. Y bueno, qué sé yo, uno hace lo que puede, pero la verdad que los jueces tienen miedo, como todos quieren ascender, entonces hay que ser políticamente correcto, no sé, ese afán tan tremendo de querer ascender todo el tiempo, ¿no? Porque yo no quisiera integrar una corte con esta gente, ¿no? Estoy muy bien donde estoy, y encima te critican y te dicen que vos haces esto porque quiero a mi país, soy militante y no quiero ver presos políticos, ya me fui una vez de tribunales. Cuando la ley de obediencia de vida, que yo la declaré inconstitucional, y después, bueno, la Corte no me siguió, me siguieron 3 personas, y yo no podía seguir siendo juez. Con todos los delincuentes en la calle, yo metiendo preso al que se fumaba un porrito. Bueno, ¿esto hasta cuándo va a durar? Que estos delincuentes sean jueces. Encima me andan amenazando, ahora me amenazan que me van a mandar a un tribunal de disciplina. ¿De disciplina de qué? El único tribunal que me está juzgando son ellos. Porque yo acá actúo como imputado y encima me retan este tipo. ¿Qué sé yo? Es una cosa increíble. Increíble. Sí. Yo sé a qué tribunal me van a mandar. Al colegio de abogados no me pueden mandar porque la matrícula mía está suspendida. Al colegio de magistrados tampoco me pueden mandar porque estoy actuando como abogado en causa propia. Pero me amenazan de tontos que son. Sí, demostrando ya una arbitrariedad que la exhiben sin ponerse colorados, hacen lo que quieren, y esto hay que cortarlo de una vez por todas. Yo no quiero saber nada con el sector judicial. Sí, ya el Consejo de la Magistratura en su oportunidad te llevaron, deberían estar ellos en el Consejo de la Magistratura y de ahí eventualmente a juicio político, la verdad. Ahora, Juan, una pregunta. Pero tienes ¿Cómo ves esto? Bueno,
Está como muy sonado en estos días que ya, bueno, el grupo de expertos que asesora al presidente de la Nación en la temática de la reformita o de la posibilidad de ampliar la reforma, etcétera, etcétera, ha opinado. No conozco el texto, dicen que es muy extenso, pero estaba escuchando que una de las cosas que proponen es que no ampliar la Corte en número de miembros, cosa que sería razonable, porque lo que yo veo personalmente es que no hay expertos en derecho administrativo y eso se nota de forma muy grave, pero más allá de mi apreciación personal, ellos hablaron de que debería tener la Corte paridad de género. ¿Cómo se hace para tener paridad de género sin ampliar el número de miembros de la Corte? Sí, habría que tener 6 por lo menos, Mínimo. pero me parece que no pasa por ahí. Es muy lindo todo lo que escribieron. La verdad que yo los aplaudo, técnicamente es maravilloso, pero mientras no empecemos a mirar el perfil del juez, porque uno puede tener la mejor partitura, pero si me pones a mí a tocar el violín, seguro que te sale mal. Claro. Y mientras no empecemos a buscar jueces con trayectoria democrática, que valoren los derechos humanos, que cumplan con la Constitución, esta gente les ha importado nada la Constitución. Han hecho barbaridades. Entonces, cualquier reforma que no se encare con un espíritu de saneamiento, después de todo lo que ha pasado, además tampoco nada me garantiza que esto va a andar bien, porque si en un año no pudimos sacar ni a un solo de estos delincuentes y siguen ahí en sus lugares, esto es como si en el 83 hubiéramos dicho a los genocidas: vea, señor, con Bruno Bertucci, vea, señor, usted siga torturando hasta que venga el juez que lo juzgue, o una cosa así. Porque la verdad es que garanticen en una ley que van a seguir con las causas donde hicieron barbaridades, a mí no me gusta. Y bueno, se enojan porque digo lo que pienso y que se sigan enojando, qué sé yo. Es el problema de ellos, en todo caso, pero yo te comento algo. Cuando estábamos con el tema de tratar de contrarrestar de alguna forma la doctrina Irurzún, que hablaba de, bueno, encarcelar opositores políticos teniendo en cuenta el poder residual, esto lo recuerdo para la audiencia más que nada, ¿no? La senadora Catalfamo de la provincia de San Luis, y en su momento el gobernador también, que nos dio un apoyo muy importante, promovieron un proyecto de ley de convenialidad. ¿Qué significa esto? Significa contrarrestar con todos los convenios internacionales que tenemos esta barbaridad jurídica que significaba encarcelar o por la necesidad de meter presos a los opositores y que esto fuera modelizador para el resto, que no se animen a hacer, que no hagan, que no produzcan transformaciones, que no saquen los pies del plato, etcétera. ¿Cómo estás viendo vos que debería articularse o debería de alguna forma generarse algún tipo de alianzas interpoderes o como fuere para efectivamente que respetemos la convenialidad, que respetemos los tratados internacionales que son parte de nuestra Constitución Nacional en todo lo que significa la actuación del Poder Judicial, por lo menos como para empezar a tironear una punta razonable en esto que vos decís del respeto por los derechos humanos? Mira, yo las únicas políticas que he visto triunfar, las políticas de Estado que he visto que se mantienen en el tiempo, son las de memoria, verdad y justicia. El pueblo movilizado. Cuando pasó el 2x1, la gente salió a la calle indignada y el Congreso tuvo que sacar una ley en 48 horas, la Corte tuvo que ir para atrás. Por eso, insisto, se pueden hacer las cosas más interesantes, las denuncias en Costa Rica, que nos dicen que tenemos razón, pero después no pasa absolutamente nada. La Corte dice: quédese, señor Rublia, así tiene tiempo de arreglar sus papeles. O el caso de Castelli. Pobre Castelli está tan preocupado que va a tener que viajar, no quería viajar 15 minutos más.
Fíjate que tiene el mismo cargo donde quiere quedarse, y el que tenía es el mismo cargo, con los mismos delitos, con la misma jerarquía en San Martín. La única diferencia hay dos diferencias, que no sé si será que tendrá que viajar unos minutos más, porque no es más de 30 kilómetros entre San Martín y Comodoro Pi, pero claro, en Comodoro Pi él quiere juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Y todos lo sabemos, y nadie se queja. Y si uno va y lo recusa, dice, no, no me parece. O como Llorens, que él mismo rechaza sus recusaciones. Dice, no, yo no me recuso nada. Pero no, hágame el informe, no le hago nada. Está bien. Pero van dejando pruebas en el expediente, que en algún momento, supongo que llegarán los jueces antes que termine el mandato, ¿no? Llegarán jueces con honestidad y revisarán esas cosas. Porque yo creo que el Poder Judicial, hasta que no haya jueces que terminen, después de ser juzgados correctamente, qué sé yo, que terminen presos, el Poder Judicial no va a cambiar. Nació mal, sigue mal, y hasta que no cambiemos y que los jueces entiendan que no son impunes, que son ciudadanos al servicio del pueblo, y que si hacen estas porquerías van presos, hasta que no lo entiendan eso, esto no va a cambiar. Sigue siendo las excelencias, las señorías que tienen título de nobleza. Y volvemos al punto de inicio, a tu planteo inicial, ¿no? Va a cumplir este gobierno un año, había hecho un planteo de nunca más significó una reformita que todavía está cajoneada en algún lado porque no se está activando, y lo que pasó también, y esto quiero que lo recordemos y lo repasemos juntos, es que ¿te acordás que se había hecho una presentación por parte del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos y muchos otros organismos, entre ellos Justicia Legítima también, ante el García Sayán, que tenía a su cargo evaluar el tema de la independencia de los poderes, porque habíamos visto que había existido presión y extorsión sobre jueces del Poder Judicial para orientar sus decisiones. Y lo que hizo este gobierno, apenas asumió, fue retirar la presentación del gobierno anterior, que fue como una defensa de que estaban haciendo bien las cosas, y etcétera, etcétera, pero no se recreó ninguna respuesta idónea como para empezar desde ahí a tirar extorsión sobre magistrados, a su vez magistrados que extorsionan testigos, a su vez irregularidades en la ley del arrepentido. Me parece que eso hubiera significado como un cambio de escenario y provocar la participación del Poder Legislativo y el Ejecutivo en la toma de decisiones concretas para poder corregir esta situación anómala del Poder Judicial. ¿Vos qué pensás, Juan? Yo pienso que cada vez veo estas cosas insólitas que los jueces se niegan a ir al Senado. Sí. Los organismos internacionales se pronuncian, y generalmente se están pronunciando ahora, salvo en alguna excepción que nos costó una excelente embajadora en Rusia, que perdimos, Alicia Castro. Sí. Estamos, todos nos dan la razón, pero nos dan la razón igual que nos dan la razón, pero nada cambia. Entonces, es el pueblo que tendrá que salir a la calle a exigir que vaya alguien por lo menos a ver qué están haciendo en Comodoro Pi. Te digo, en la causa Puf han separado, por primera vez Idursun se sale de la causa espantado, ¿no? Porque se vio venir que por ahí llegaba alguien nuevo. Entonces se han mandado la parte de los espías y ellos se quedaron con la responsabilidad de los jueces. Y lo único que quieren hacer es archivarla. Y es evidente que están ahí atrincherados viendo a ver cómo arreglan los papelitos sucios que tienen y que están a la vista, que no se los quieren mostrar a nadie. Y encima la Corte viene y dice, no, quédese, señor, usted se robó un auto, pero bueno, siga usándolo hasta que aparezca el dueño.
Y mientras tanto, arréglelo un poquito para que no se note tanto que lo robó y lo golpeó. Es lo mismo, es decir, alguien que se plante, así como se plantó Néstor y agarró un micrófono y Sí. tuvieron que salir como rata porque algunos jueces de la Corte con un 22%. Acá lo que hace falta es una decisión política muy concreta y no tener una ministra de Justicia tomando el té o no sé qué es lo que hace, porque la verdad que no defiende ni siquiera las leyes que son así tan tibias. Y un presidente que no se planta tampoco. Néstor Kirchner agarró un día el micrófono y dijo, me quieren apretar, y los jueces empezaron y armó una corte que nadie puede decir que esa corte, con Carmen Argibay, con Zaffaroni, etcétera, fue una mala corte. O que era una corte tipo Menem, de la mayoría automática. Pero bueno, hace falta que la política se ponga los pantalones largos y que un presidente se plante y diga las cosas como hay que decirlas. Juan, te Yo, agradecemos. ojo, insisto, ¿no? Insisto, porque todos me critican porque soy políticamente incorrecto, porque soy juez y me meto en la política, pero no me gusta ser hipócrita. Creo que tenemos que criticar, aunque sea nuestro gobierno. Sos técnicamente impecable, Juan, y haciendo docencia siempre, y la verdad que te lo agradecemos. Y mientras tanto, todos estamos esperando decisiones políticas fuertes y firmes para poder provocar esto que buscábamos, ¿no? Revisión de estas causas armadas, porque las evidencias ya son muchas y se están demostrando también en cada una de las actuaciones judiciales que hoy están incluso en debate oral. Es una vergüenza lo que está pasando realmente. Juan, muchísimas, pero muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a volver a convocarte para ver cómo avanza la causa PUF y para poder charlar de todos los temas. Siempre es un placer, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.